Muy bien, y es un gusto recibir a nuestra invitada del día de hoy, la colega María Noel Domínguez, autora de Acto del Obelisco, aquel río de libertad del año 1983 tan paradigmático para el retorno a la democracia. María Noel, buenas tardes, ¿cómo andás? Bien, bárbaro, por ¿Todo suerte. bien? Muchas gracias por Ya invitarme. me voy a meter de lleno en el libro, pero me interesa tu opinión como periodista. ¿Cómo estás viendo la campaña? Chau, chau. Sí, ¿no? Coincidimos Sí, todos. mira, en la Feria del Libro me tocó entrevistar a varios escritores que venían de otro lado y me decían, no puedo creer que estén votando en 2 semanas. Claro. No puedo creer. No notaban efervescencia en la Estaban gente, 18 y entusiasmo. ejido, ¿no? Claro, plena esquina céntrica. Sí. Y más allá de que no haya aprendido en la gente, en eso todos estamos contestes, ¿sentís que también está carente de propuestas, de ideas? Bueno, de- lo que me pasó revisando el acto del obelisco es que es otra política, no es otra clase Claro. política. Y otra efervescencia, ahí sí que había ahí efervescencia en la gente. El nivel de los efervescencia, políticos también. exacto. La La oratoria preparación. de los políticos de aquella época. Sí, sí. Por El Dios. desafío para el periodista de entrevistar a un político Claro. en ese momento. Tenía que estar preparado, claro. Eso me parece que nos diferencia un poco. Bueno, son los nuevos tiempos que nos tocó. Absolutamente. Periodismo profesional en serio, ¿no? Y Por lo menos te ponías más parlamentarios nervioso. también. Y parlamentarios en Los serio. políticos, Claro. los políticos eran políticos. Hay que en decir que era serio. muy masculino todo, ¿no? También. Bueno, Todo- Ya todo como era había muy una cosa- todo distinto. su pro y su contra. Es ¿no? que Exacto. a ver, no había internet, no existía Google, no había WhatsApp, Y no había mujeres. claramente no había fake news tampoco. Yo creo que había mujeres, pero no las mostraban. Bueno, había siempre pocas. hubo mujeres en los partidos Eso es políticos verdad. trabajando. No, en el las estrado del bases. obelisco, sí. En el Sí. estrado del obelisco había muy Sí. pocas. Muy pocas. Vayamos al tema de tu investigación, porque todo el mundo conoce la icónica foto del Pepe Pla. ¿Recordame en qué medio? ¿En Aquí? Aquí. En Aquí. Está. De que dirigía Antonio Besíes. Que dirigía David Síes. Mira, con él debuté en el periodismo en Guambia. mirá Vive vos. acá cerquita. Mirá vos. Bueno, es una foto emblemática porque desde arriba, desde el cielo, bueno, se le da el título de un río de libertad porque precisamente, ¿no? Da la impresión que es un camino fluvial de gente, 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 hasta el final de lo que divisa esa imagen se ve gente. Más allá de eso, tú investigaste cómo se llega a esa instancia, cómo se llega al también recordado discurso de Alberto Candó, las negociaciones para ver quiénes estaban arriba del escenario. Hace poco entrevistaba a Pablo Mieres y me decía, él era muy jovencito y el PDC lo elige para que él sea el representante arriba del escenario. ¿Qué cosas te sorprendieron de la investigación? ¿Qué desconocías? Bueno, en realidad me faltaba certezas, ¿no? De cómo surgió el acto, de quién fue la idea original, de cómo se hizo el discurso, todo eso estaba como, era medio rumor. Bueno, creo que fue Valle, creo que... eso a mí me faltaba Claro. como ciudadana uruguaya. Y después, con respecto al estrado, también había como, estuvo, no estuvo, entonces todo eso, bueno. Tuviste que chequearlo y Sí, y después, no me sorprendió, pero me gustó, lo disfruté mucho, es la nostalgia con la que todas las personas que entrevisté recuerdan ese acto. Claro. Es un acto de un Uruguay importante. Ojo, ninguno tiene nostalgia de la dictadura, pero del 80 al 83, y sobre todo del acto del 83, sí me hablaban con, bueno... El plebiscito del 80 en adelante. Bueno, se bajó un empieza poco, a no, abrir. no terminó, pero sí del acto era... Claro. Mirá que había Era cosas que era estuvieron bien. Claro, era que todos veíamos que se venía, Claro. que caía la dictadura Exacto. y que en definitiva. Entonces se ahí había, recuperaba la y de democracia. ese Uruguay que hablamos antes, esos políticos, esa efervescencia en la calle, esa unidad que brotaba de que en realidad la mayoría estaba para un lugar, clarísimo el lugar. Yo creo que ahí se extraña un poco. Y la posibilidad también de que se organizaron entre todos, no importaban los colores políticos, importaba la democracia, importaba el país. Y la manera en la que todos cuentan cómo trabajaron es impresionante. Y ¿no? todos tuvieron que ceder algo, ¿no? No había una vez que nos juntábamos, decíamos, no, nos juntamos, pero acá cedes vos, acá cedo yo. Había partidos políticos, había empresarios, había organizaciones sindicales. Todos cedieron un poco, en todo, ¿no? La política mismo, o sea, realmente. pero es el una ceder buena por el- política, claro, es se una- cede una- por el bien mayor, Sí, ¿no? sí. Hay una figura ahí que sobresale por todo, que es la de Alberto Candó, elegida como la voz y la imagen, ¿no? Para leer esa proclama. La investigación, ¿qué te permite saber sobre su elección y por qué él, cómo se llega a él? Sí.
por sobre todas las figuras políticas que había, ¿no? Hay cosas del obelisco que son icónicas. La foto es una y Candó es otra. El Sí. discurso de Candó, creo que el que no lo puede ver porque está en YouTube, es un discurso que todavía eriza, ¿no? Primero había, bueno, ¿quién habla? Habla uno de cada partido, se hacía muy largo, entonces habla Ahí de lo vemos, Alberto uno Candó. de cada Sí, señor. organización, se hace muy largo, entonces surgió la figura de Candó y enseguida dijo, bueno, es por acá. Cuando surgió en esas Porque conversaciones... además no era político y no dividía agua, ¿no? Exactamente. Entonces quedó, pero sí antes se manejaron como, bueno, 10 minutos Otras horas, 10 minutos y un acto que hubiera tenido otro significado. ¿Quién fue el mentor de Jorge Valle. Jorge Valle? Pero en una reunión donde había más gente. Por eso, hay una instancia que es la interpartidaria, donde se juntaban todos los partidos. Después había otras instancias donde se sumaban los sindicatos, pero esa era la interpartidaria. Y bueno, iban viendo qué hacer. Y fue en esa instancia que Jorge Valle dijo, bueno, hagamos un acto. Dijiste para El Observador, medio en el cual estás trabajando como editora, el acto del obelisco fue lo más plural que hizo el Uruguay en toda su historia. Sí. ¿Cómo llegas a esa conclusión? Porque salvo la fuente militar, con las que yo no hablé con militares para hacer el libro, o sea, los militares la mayoría no están, ¿no? Pero podía haber seguido algún otro Claro. camino. Todos lo recuerdan con nostalgia, salvo uno, como el acto más emotivo, el mejor acto del Uruguay, e insisto en que todos se dieron algo, por lo cual ese es el Uruguay, eso es lo emblemático. No hubo otra instancia, no hubo otra instancia, ni siquiera en los pasos que se dieron para combatir la dictadura que fuera unánime como el acto. ¿Y salvo uno? ¿Quién? No. No se puede decir. No se puede decir, no. Off the record. Bien. Muchachos. En esa época había como, digamos que la división era entre la democracia y la no democracia. Uno pensando en la grieta hoy, ¿no? Los que estaban de un lado y del otro, los que no irían al acto porque no quieren sacarse la foto con tal, que hoy pasa en la política local. Ahí la grieta era, los que estaban de un lado eran los no demócratas. Exacto. Y todo lo que estaba ahí estaba a favor de la democracia, ¿es Todo. cierto? ¿Esa era la Exacto, grieta? esa era la grieta. Pero es una grieta, no diría más sana porque las grietas no son sanas, pero era muy Sí. claro. O sea, era muy claro que era el no a la dictadura. Fue devastador para la dictadura ver toda esa gente en la Claro. calle. O sea, de eso no se podía levantar. Claro. Incluso en el libro hay cosas que pasaron después, cómo la dictadura respondió, los discursos, lo que se dijo. Claro. De ese acto no se sale. No tenía. Y me interesa la previa. ¿Fue difícil para quienes organizaron ese evento, ese hecho histórico además, conseguir permisos para hacerlo? Bueno, había antecedentes. Meses antes se había desarrollado una movilización que fue muy grande, que fue los estudiantes, terminó en el Francini. Hay un jefe de policía que ya tenía aceitado más o menos qué pedir, qué no pedir, y en eso el expertise de las organizaciones sindicales sumaron mucho, porque ya sabían más o menos cómo tenían que tramitar los permisos, qué se iba a dar y qué no. ¿Y ahí adelantaron el tenor de lo que iba a pasar? No, es más, no, hasta que no lo vieron, no lo creyeron. Es que sí. No lo Hubo alguna Supongo que si los militares se hubieran venido venir lo que iba a pasar, capaz que no había tales permisos, ¿no? Venían de ese acto de la primavera estudiantil grande, venían de un 1 de mayo grande también, pero no lo previeron. Entre las figuras destacadas, me refiero al espectro político, ¿hubo alguno que de repente estuviera requerido y que de alguna manera se animó? ¿Algún testimonio tenés de eso? No, o que estuviera el Frente Amplio proscripto? estaba proscripto. Sí, claro. Y estaba Story. Yo lo entrevisté para el libro. Yo entrevisté a casi todos los que estaban Sí, sí, vivos sí. en el estrado. ¿Llegaste a hablar con Sí, Astori? llegué a hablar con Bien. Astori, sí. Una precisión y un comentario. Candó no era un dirigente político, No. pero sí estuvo en las listas del Partido Comunista, lo recordó la dictadura sacando un comunicado después de ese acto, enjuiciándolo, y hace un tiempo el Galpón armó una actividad cultural donde está la ficha, consiguieron la ficha con Candó y todo el prontuario que le había puesto la dictadura cívico-militar. Y lo otro, ya lo comenté en alguna oportunidad acá, yo cuando volví al país en el 84, a instancia de José Germán Araujo, me aposté en Boulevard y Boulevard esperando la salida del general Iber Sereni. Bueno, allí conocí Universindo Rodríguez, me dijo, ese que está allí fue el que me secuestró por el capitán Ferro, que estaba actuando como tira en la esquina. Y me encontré con un grupo de muchachos que me contaron, fueron los que llevaron la bandera del Frente Amplio y la pusieron en la primera línea, y me dieron detalles del miedo que tenían por hacer eso, que era la primera vez que pasaba que la bandera de Otorgués volvía a un lugar público,
que los padres le dijeron que no, que era un suicidio, poco menos eso. Y siempre me quedé con la duda si alguien nos pudo contactar para que contaran esa experiencia, que era gente muy joven, que se atrevió a ir con la bandera en plena dictadura y ponerla, exponerse, porque no fueron con capucha, no fueron con pasamontaña, no, exponerse por primera vez en un acto público. En el acto del obelisco la idea era no llevar banderas, Claro, se llevaron sí, igual, sí, pero como una rebeldía, ellos lo llevaron como una la cosa... consigna fue Sí, no sí. llevar banderas. Es más, después que terminó hubo como un segundo acto de gente más radical en ese sentido que siguió para el centro y ahí no fue, digo, fue como un coletazo, había menos gente, pero siempre la consigna fue no ¿Hubo llevar una banderas. marcha también después? Después, la misma marcha siguió, No sabía. pero no era consensual, o sea, era buena parte, incluso había una polémica de que Candó tenía que ir a actuar, cómo llegaba, Sí, porque sí, no le sí. levantaron la obra, que era Sí. importante, habían pedido, bueno, estaba en la Comedia Nacional, no la levantaron, entonces fue una ambulancia, eso está Que también. llegó sobre la hora. Decías en esa nota con El Observador que vos, que supongo eras chica, muy chica, no fuiste al acto del 83, pero sí al previo que recién mencionaste en el Francini. ¿Cómo lo recordás? Yo estaba como entre asustada y mucha gente. Mi madre estaba asustada Claro, también. todos. O sea, yo no lo recuerdo. Todos. Pobre, no quiero cargar con pedazo a mi madre, Sí, pero. no, no, que se- te cuento, yo estaba en sexto de liceo y yo le dije a mi viejo, yo voy a ir. Entonces mi viejo, no ¿Al vaya. 83 o al Francini? No, 83, en el acto. Al acto del obelisco. Y entonces le digo, no vayan, vengan conmigo. Y mis viejos fueron, Mirá vos. vinieron los Yo, dos. yo Yo estaba estaba- en el balcón de mis abuelos. Claro, en yo lo- Boulevard Artigas y 18. yo vivía Mirando Era un en, lugar privilegiado. en Rivera y Ponce y el acto del obelisco lo vi pasar todo, ¿no? Pero ya creo que estaba mejor a esa edad en el balcón que en el acto. Lo ¿Y que del sí, Francini qué recordás? que había mucha gente, Mm. que había muchos carteles, o sea, muchos carteles que yo no reconocía, que después reconocí, que estaban los carteles de los desaparecidos, como muchas consignas, todo me resultaba, pero sí sentí que estaba en un lugar donde había nervios, ¿no? Claro. Nervios que yo no había sentido, Había pero una bueno. energía rara, ¿no? Sí. Pero a su vez había una energía que Pero también buena, estuvo pero- buena, pero era porque si no me positiva. hubiera Pero olvidado. intensa. Sin esa energía no se hubiera conseguido lo que se Lo que sí consiguió. me pasó que del acto del obelisco me contaba la gente, mucha gente, cómo había llegado, ¿no? Como contaba, decía, no, porque yo fui y dejé acá la bicicleta, no, yo estaba arriba de un árbol, no, yo me encontré. Empezó como, a ver, no hay nada escrito antes, que eso fue lo que me inspiró a Bien. usar mi tiempo y el tiempo de mi familia O para sea, cuando escribir. decidiste hacer esta investigación, viste que no había nada escrito Ta, sobre entonces, el tema. claro. Pero cuando empecé a hablar, bueno, ¿para qué lado voy? Porque un día tenés que cortar, cuando haces un libro, viste, si hasta Sí. acá llego. Yo tenía como muchas cosas de conversar con las personas. Y eran unas charlas preciosas. Todo el mundo tiene algo bueno del acto, que es lo que creo que está bueno A mí me también. parece que es como que cada vez que se habla de este acto salen cosas buenas y es como que se revive una emocionalidad muy No, fuerte. y además la famosa grieta, que podemos discutir Ay, si hay o no, o brecha, o llamarle como quieras, claramente Se no la hubo. unifica, En todo obvio. caso, la grieta era democracia o no democracia, como decía Fabián. Era militares. Pero con una gran lo que- mayoría dictatoriales, del pueblo en claro. un sentido. Lo que pasa es que no llegaba a ser A eso grieta iba. porque era tan grande la mayoría Exacto. de los que querían. Exacto. No es que eran medio país y medio país. Estamos sí. hablando que había un país entero que quería democracia. Bueno, Y recordemos que acá hubieron divisiones siempre. El término Sí. grieta es un Exacto. invento del señor Lanata en la Exactamente. República Argentina, Y- que penosamente acá hay gente que lo adoptó. Y no está es bueno. un invento Está de bien, Lanata. pero Acá vieron si discutimos siempre divisiones. sobre lo semántico, Alberto. No, está no, bien. pero es importante. Llamar, cada No, uno le llama no, como quiere. no, en aquel momento Pero estamos hablando había de cierta división brecha también. que Claro, separa. brecha, división. Este es un término impuesto por alguien en una coyuntura distinta a Está la bien. nuestra, que no tiene nada que ver con Claro. nosotros. Tengamos en cuenta que Eso va en todavía cada uno. A mí no me molesta la palabra nuestros, grieta. nuestros distintos sectores políticos se sientan, dialogan y pueden Claro, llegar a Sin consensos. duda. por ejemplo. Como en que Argentina, allá- por supuesto que no la Que hay. Por allá, ejemplo. que allá no se no Bueno, sucede. incluso la dictadura el otro día respondió, bueno, y acá Claro. había 400.000 personas, pero había otras 400.000 que no fueron. Bueno, y así, o sea, desde ese lado, no había ¿Y del otro notaste lado. qué matices, digo yo matices, quizás había diferencias, pero estimo que no, entre frentistas y blancos y colorados? No, entre en cuanto al recuerdo, a cómo lo... No, entre frentistas no tanto, sí, sí con la gente de los sindicatos, sí. Ah, Porque se sintieron, y sí, bueno, no hay un matiz, es que cuando se construye un relato, o la mayoría de los relatos o las narraciones de la oposición a la dictadura son un poco de izquierda, y este acto no.
Entonces ahí hay un matiz. Claro. Y el otro es que los sindicatos hicieron mucho, incluso la organización, y sintieron que quizás hasta el final no estuvieron tan Considerados, ¿no? Tan en presentes. la misma mesa, pero sí estaban, pero no tanto, porque ahí había una, pero muy pequeña, muy nimia, Y si que vamos- enseguida dice cedo para que se haga Claro. esto. Y si vamos a quienes estuvieron presentes arriba del escenario, ¿encontraste a alguien que tuviera algún resentimiento 50 años después respecto al lugar que le tocó? No. Nada, todas las charlas que tuve fueron largas, muy largas, porque la gente quería hablar del acto. Llegaba a las casas, por ejemplo, y había material, me estaban esperando con, Bien. ¿no? con Bien. carpetas. Por ejemplo, Ope Pasquet y Mieres tienen en su despacho las fotos del acto, ni que hablar de Avesíes, ¿no? O sea, el acto está en los que Claro. estuvieron, ¿no? Sí, sí. Y después la gracia era, no sabes quién estaba atrás mío, ¿no? Que estaba tal o estaba Claro, cual. sí. E incluso para ver que había personas que no son muy reconocidas, bueno, iba de a uno a decir, vos estabas acá, ¿quién es este? ¿Te acordás? O sea que no solo fotos, carpetas, juntando Sí, sí. material. Entonces, desde ese lado, para mí, fue todo un camino súper gratificante. ¿Qué lugar ocupan las fotos de Armando Sartorotti en el libro? Importantes, muy importantes. Primero, Armando estuvo en la presentación, era muy joven, pero había muchos fotógrafos, más allá que la foto de Plaza Icónica, es una cobertura que hoy no imaginamos. Había muchos periodistas y muchos fotógrafos. O sea, no hay drones, o sea, el país o el día fueron con helicópteros, eso es lo que había. Claro. Y Armando recuerda cómo tenían una opción sola para sacar fotos, ¿no? Cómo estaba en la habilidad de cada uno sacar su foto. claro. Y lo que sí dice es que solo a Davesíes y a Pla le pasó lo del río. O sea, aunque tuviera la misma foto, hubo la brillantez de Davesíes de Sí. decir esto es un río de libertad. O sea, esa era la foto. Vos ahí quedás como que tu foto es como que Fue la Es cuando... conjunción, Antonio la foto y la Avesíes frase. el que le pone el título. Claro, Sí, 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 es sí, Antonio Davesíes en el Y cierre. eso fue el éxito, la conjunción Exacto. entre la imagen Claro. y el título. Exacto. Ah, Antonio Davesíes en el cierre del semanario, en el cierre, no el cierre clausura, sino Sí, en sí, el sí, cierre sí, del claro. semanario aquí. Había muchos semanarios también, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. había Comenzaba periodistas a de... aparecer. ¿Fuiste a repasar diarios de la época? Todos. ¿O te quedaste solo con todos, testimonios? Sí. Todo fui. ¿Y más o menos el tono de las crónicas eran bueno, no, similares? no, es muy... Primero, una cosa que... Eso es interesante No, también, claro. ¿no? Ni si- Porque en esa época todavía había cierta tribuna en los No, y eran medios. casi todos partidarios los Sí, medios, claro. ¿no? Sí, sí. Todos. Sí, lo que sí es un... también estuve en la prensa del interior porque había actos en el interior que es otra cosa cómo escriben, cómo hablan, es como Claro. otro Sí, lenguaje. sí, sí. Y sí, Mucho más florido, más barroco. todo es largo, el formato sábana del día y el país es largo, ¿no? Pero el Y día seguramente apoyó más el acto y el Pero país lo igual- cuestionó. lo que está, el matiz estaba en las personas que hablaban del acto, como estaría ahora, ¿no? Es decir, bueno, en el Diario Blanco hablaban tal, tal y tal, en el Diario Colorado había más voces de tal, tal y tal, y después en los semanarios destacaban ciertas era voces. por ahí más o menos la diferencia. Pero La página todos- que sacó la dictadura, ¿la pagó en los diarios? No, lo que pasa que es el cuando la vi quedé boletín es lo impactado. de la DINARP. Lo Sí. que hacía era ¿Y eso como- que era obligatorio? Era obligatorio, claro, como la cadena. Sí. Digo, más allá de que los medios tenían determinadas tribunas y algunos destacaban más a unos, otros más a Claro. otros, todos hablaban, digamos, destacaban el hecho histórico, en eso todos igual. En eso todo es igual y la cobertura, o sea, todos pusieron que había 400.000 personas en la ¿sí? calle. O sea que en las no- estimaciones también similar. Lo que Bien. pasa es que ahí se llegó el número por consenso también, ¿no? Es que no era fácil. Decía, bueno, está ahí más o menos. No es que. Nunca no, se sabe. así. Nunca se sabe y bueno, empezamos así, eso sí creo que es un relato. No sabemos cuántas personas No, había realmente. No había cálculo porque la manera en que estaba distribuida la Claro. gente no permitía hacer los cálculos que se hacían en esa época, que era de gente por cuadra. Exacto. Entonces, bueno, quedamos así. Entonces, pero el matiz era eso, los testimonios después, ¿no? Sí. De quién salía, pero como haría cualquier medio ahora. Bien, queda presentado entonces, ya tengo ganas de entrarle a Sí, Acto del Obelisco, totalmente. 1983, Aquel Río de Libertad, libro de Ediciones de Banda Oriental, escrito por la colega y amiga María Noel Domínguez. De algún modo, una crónica sobre un ensayo e investigación periodística sobre un hecho de nuestra política, ahora que estamos a 2 semanas de las elecciones, vaya así fundamental en la historia de nuestro país. Gracias, María. No, por favor, gracias. Gustazo. Gracias.